Sí, pues algunas claves conversamos a esta hora respecto de este tema con Juan Andrés Lagos, dirigente, ¿no? y miembro del Partido Comunista, y Mari Montesinos, vocera y coordinadora de Voluntad Popular aquí en Latinoamérica. Mari, Juan Andrés, muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta, si ustedes desde su punto de vista tienen expectativas respecto de estas conversaciones secretas, reservadas, con características bien particulares que sabemos muy poquito, pero se abrió ahí una luz de esperanza para algunos. Yo no sé si efectivamente ustedes ven aquí un capítulo más, una posibilidad de solución, en fin. Juan Andrés. Yo creo que es absolutamente necesaria esta posibilidad. Y yo la veo como el camino... Primero, ¿crees que está pasando? Porque yo creo que está pasando. Creo que es el camino democrático, es el camino que de una vez por todas podría distanciar la violencia, la intentona intervención militar, el terminar con este estrangulamiento que ya va en 300.000 millones de dólares, afecta salud, remedios, ahora benzina, en fin, y sentarse en una mesa. Yo la última vez que estuve acá mencionaba que el gran esfuerzo que se hizo de diálogo, que se rompió... ¿En República Dominicana? En República Dominicana. Posteriormente yo creo que habría que retomar esa mesa sin condiciones que en el fondo lo que hacen es echar abajo la posibilidad del diálogo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del reconocimiento de ciertas cuestiones básicas que nadie cuando entra a un diálogo podría poner en duda. Mira, yo siempre pongo como ejemplo algo que es terrible ahora, pero cuando se inició el proceso de acuerdo de paz en Colombia, el gobierno del presidente Santos, de derecha, no puso ninguna condición previa a el interlocutor que tenía en ese momento armado. Terminaron votándolo en contra del acuerdo. No, pero me refiero a la negociación. Sí, pero donde bueno. también está Noruega, donde también está Venezuela, donde también está Cuba. Pero finalmente ese acuerdo hoy día se aplica parcialmente. O sea, es un acuerdo que... Producto de que muchos... No, se está destruyendo por la vía de la violencia, van 400 asesinados. Pero quería darle la oportunidad también a Mari de poner su punto de vista. Primero, como representante de Voluntad Popular, ¿confirmas que esta negociación está ocurriendo y qué expectativas hay respecto de ella si es que está pasando hoy día en el norte de Europa? Sí, mira, no hay negociación, eso te lo puedo dejar en claro. Sí, como siempre he explicado, el gobierno de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, transita entre los consejos del Grupo de Lima. ¿Ya? Más que todo, su referente principal en cuanto a qué hacer y qué no hacer y qué apoyo internacional recibir, aceptar o con qué contar, siempre ha sido en el marco de lo que aconseja el Grupo de Lima. Y bueno, el Grupo de Lima ha iniciado un acercamiento, y eso no es un secreto para nadie, con el Grupo de Contacto. Están viendo en dónde encuentran un punto en común para hacer una alianza mucho más grande y que involucre muchos más factores. En ese perfil, desde Noruega se ha llamado a ambas partes y han sido escuchadas cada una por su cuenta. Todavía no ha habido una conversación entre ellas, digamos. No, entre ellas, sino que Noruega ha sido el referente para ver cómo se estrecha ese lazo entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto y ver cómo solucionamos esta crisis que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, como lo ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó en reiteradas situaciones, nosotros no buscamos terminar esto por una fuerza militar armada. En el fondo, sí queremos una coalición de ayuda internacional que nos permita salir de esta crisis. Estamos hablando de que ya esto no es un tema político, esto es un tema humanitario. Creo que es como unos cascos azules, que eran una cosa no, así. El tema de los cascos azules y no hay es que cuando pienso en el ingreso de efectivos militares con fines humanitarios, pienso inmediatamente en los cascos azules. No entiendo la figura que plantea Guaidó ahí. Es que no se está planteando esa figura. Lo que se está planteando, por ejemplo, si de alguna manera hubiese que interrumpir todo lo que está ocurriendo para salvar las vidas en Venezuela, y desde la ONU, porque eso pasa por la ONU, se iniciara un proceso a través de lo que es el R2P, pudiera en algunas circunstancias, y eso ha sido como la decisión extrema que ha ocurrido en otros países, entrar los cascos azules para garantizar la entrega de la ayuda humanitaria. Cuando ustedes plantean que todas las cartas están sobre la mesa y se habla de la presencia de efectivos militares extranjeros, ¿están refiriéndose a eso específicamente? A eso, una coalición que nos ayude a salir de la crisis humanitaria. Porque si tú te pones a ver, no es una coalición, no se está pidiendo una intervención que nos ayude a salir de la crisis política, que es otra cosa totalmente diferente. Hay dos miradas. Eso lo estamos tratando de resolver nosotros internamente. Ahí hay que despejar un punto, un punto de realidad. Lo primero es que yo creo que los intentos violentos dentro del país, con llamados a golpe, con petición de intervención militar, han estado por parte de Juan Guaidó, eso es explícito, lo ha dicho.
No, no o sea, lo no he es que uno lo esté inventando, lo ha dicho. Acaba de firmar una carta diciéndole a su, entre comillas, embajador que hable con el jefe del Comando Sur, que es una fuerza de tarea militar norteamericana, es una fuerza de tarea militar. O sea, son barcos de guerra, son aviones de guerra, son soldados que han sido trasladados prácticamente a la zona fronteriza. Es como lo que está pasando en Irán y lo que está pasando en el mar de China y lo que está pasando en varios lugares donde Estados Unidos... dice que no es así. No, digo, no, es que la fuerza militar está y se ha respecto movido. a la posición de Juan Guaidó. No son cascos azules. Entonces, cuando Guaidó explicita esto, yo creo que lo mejor para poder iniciar la posibilidad del diálogo es que se deseche de una vez por todas por parte de esa oposición. A ver, Juan Andrés dice que la acción militar concreta, efectiva, no el traslado de ayuda humanitaria, sino que la participación de agentes de fuerza ha estado en el discurso de Guaidó. Y uno, bueno, se va a la escena de la base aérea, ¿no? Donde él aparece con estos generales, digamos, sargentos y muchachos y con Leopoldo López. Y uno pensaba que había un llamado a un levantamiento armado. Ustedes dicen que no es así. No, no es así. Si uno revisa literalmente o textualmente lo que dice el presidente encargado Juan Guaidó, no hace un llamado a que vengan las fuerzas internacionales militares a invadir Venezuela ni a masacrar al pueblo venezolano, porque eso no es lo que busca nuestro presidente encargado. Ahora, ¿qué ocurre en Venezuela? En Venezuela hay una fuerza letal armada que está descontrolada. Lamentablemente hay más de 3 millones de armas. Eso ya ni siquiera Maduro lo controla. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que acabar con esa violencia. Tenemos que controlar esos grupos. Nosotros estamos invadidos por la FARC, el ELN. Juan Guaidó dice, ustedes dicen, Juan Guaidó no ha pedido intervención extranjera. Militar, con uso de fuerza, digamos. Exacto. Pero sí ha llamado a las Fuerzas Armadas a levantarse contra Nicolás Maduro. Sí, lo ha hecho varias veces. A llamar a las Fuerzas Armadas a levantarse contra Nicolás Maduro no es ir en contra de Nicolás Maduro, es no dispararle al pueblo cuando el pueblo sale a la calle. Es soldado, apégate a la Constitución y no levantes tus armas contra el pueblo. Sencillamente para que no haya violencia en las calles. Eso es lo que se pide realmente. No es que ellos vayan a atacar a Maduro, es que sencillamente dejen de masacrar al pueblo, dejen de atacar al pueblo. Hoy en día Maduro no confía en los militares venezolanos, tanto es así que cuando ellos salen a las calles, a ellos no les pasan balas. Entonces por eso es que disparan canicas, las metras. Es por eso que... Son igualmente peligrosas. Igualmente peligrosas. Sí. Y algunos grupos armados, paramilitares, por decirlo de alguna manera, que hay en Venezuela, se logran armar y logran tener municiones a través del mercado negro. Ahora, una pregunta que tengo para Mary. Disculpe, Juan Andrés, que me surgió a partir de una entrevista que hice en Venezuela un analista militar. Efectivamente había un llamado a las Fuerzas Armadas a participar de una suerte de transición o que se incorporen al gobierno de Guaidó. Yo me gustaría saber por qué ustedes consideran que una intervención o un pronunciamiento del ejército venezolano va a terminar directamente con el poder en Juan Guaidó. Porque efectivamente puede ser que, como decía Guaidó, el 80% de las Fuerzas Armadas no estén con Maduro, pero eso no significa que estén con Guaidó. Pero es que Guaidó no les dice vengan y estén conmigo. Guaidó les dice apéguense a la Constitución. Pero eventualmente podrían intervenir y nombrar... Hay una serie de generales que eventualmente podrían hacerse cargo del gobierno. O sea, hacer análisis lineal que sale Maduro, digamos, ingresa a las Fuerzas Armadas, sale Maduro, llega Guaidó en esas 3 escenas consecutivas, no es necesariamente así. Es que en esa ecuación, como tú lo mencionas, en esa ecuación es por eso que es muy importante la presencia de una coalición internacional de países que apoyen para que la solución que se logre y en acuerdo con todas las partes se logre la mejor solución posible para el venezolano. Y es el apego a la Constitución. No quiere decir con esto que nosotros queramos tener un régimen militar, que nos haga una dictadura a nosotros. No. Quería hacer una pregunta a Juan Andrés. Sí. El presidente Maduro, y me gustaría habérsela hecho a Jorge Arreaza o a sus ministros, él señala, yo gané con el 70 y fracción % en una elección que es completamente legítima. Y el presidente sigue insistiendo de que él cuenta con una mayoría importante que lo apoya y que las estadísticas de esa elección así lo demuestran. Si esa mayoría es tan contundente, ¿por qué no abrirse efectivamente a plebiscitar o a algún tipo de proceso eleccionario? Porque efectivamente hay una crisis. Un proceso de pronunciamiento de la opinión pública a través de un proceso electoral podría ser eventualmente una salida. Y si el presidente está tan convencido de que cuenta con el 70% de apoyo, el 70% de apoyo no lo pierde en 3 meses. Entonces, ¿por qué no abrirse a la posibilidad de que efectivamente compitan Guaidó y Maduro en una elección? Yo creo que el problema ahí lo tiene la oposición. Mira, a propósito de lo que acá se ha dicho, el golpe de Estado, que fue eso, un intento de golpe, fue derrotado producto de 2 cosas.
que hay que reconocer. Porque No hubo golpe de Estado. Si no se reconoce, entonces tergiversación de los se hechos que parte de ocurrieron en Venezuela. una cosa muy equivocada. Primero, un apoyo popular contundente, significativo. Segundo, un apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo creo que lo demás, desde el punto de vista del análisis, Andrés, ¿por qué no a mí se me saca? parece que... Si hay un apoyo popular significativo, hay un apoyo de las Fuerzas Armadas, ok. Tenemos un problema, plebiscitemos, adelantemos las elecciones. Yo lo que creo es que en el diálogo la posibilidad de procesos electorales es una posibilidad que va a estar como estuvo antes en la mesa que rompió la oposición. Porque el problema lo tiene la oposición con el tema de las elecciones en Venezuela. Estados Unidos nunca ha reconocido ninguna elección en Venezuela desde que comienza el proceso democrático con la elección del presidente Chávez. Ninguna. Ninguna. La oposición se negaba a participar, intentó golpes. Recuerda, incluso lamentablemente un gobierno chileno que va a pasar a la historia respaldó ese intento de golpe. Fue derrotado ese intento de golpe. La oposición venezolana que intentó eso después se da cuenta y empieza a participar en las elecciones. Capriles está a 8 puntos de Chávez en una elección presidencial. A 8 puntos de Chávez. Es que y lo que posteriormente usted dice a Maduro, se perdón, rebate pero déjame fácilmente terminar. Y a Maduro está a 2 puntos de la elección presidencial. ¿Por qué la oposición no siguió en ese proceso que eventualmente estaba abierto? Estaba abierto en Venezuela. Bueno, ahora y uno eran podría procesos electorales pero uno podría mirar hacia adelante y decir... Miremos hacia adelante. Entonces uno podría decir, si Maduro está tan convencido de que cuenta con un apoyo sustantivo de la población, bueno, relegitime su mandato en las urnas. Tú tienes que sentar bases democráticas para ir a un proceso electoral. En este momento, en Venezuela hay un sector minoritario que no quiere elecciones. Estados Unidos... Juan Guaidó ha dicho elecciones libres donde Maduro eventualmente podría ser candidato. Por eso yo te daba el dato, si no es menor, no es mirar para atrás. O sea, ojalá Estados Unidos explicite que reconoce procesos electorales en Venezuela, porque no lo ha hecho hasta ahora. No lo ha hecho. Entonces, ¿cómo vas tú a entrar a un proceso electoral donde esta potencia intervencionista te dice, no, yo hago lo que quiero, y si gano las elecciones las reconozco, y si no, no las reconozco? Entonces es muy compleja esa situación. Bueno, lo primero... Perdona, termino con esto. Nosotros en nuestra región tenemos experiencia de lo que ha significado la intervención norteamericana rompiendo bases institucionales democráticas. Sí, pero tampoco como país hace mucho. Entonces, miran para el otro lado. Ahora, ¿qué ocurre? Primero en Venezuela no hubo un golpe porque nosotros tenemos un presidente constitucional que lo que hizo fue llamar a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado de la Constitución. ¿Qué significa ponerse del lado de la Constitución? Que dice ahí la ley, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para defender el pueblo y defender la Constitución. Ese fue el llamado que hizo el presidente Juan Guaidó. O sea, no ocurrió el golpe. No hubo un golpe de Estado porque nuestro presidente constitucional pidió fue que las Fuerzas Armadas se pusieran del lado de la Constitución. Es decir, seguir insistiendo en el tema de que hubo un golpe de Estado es seguir desinformando a la población chilena que merece recibir información veraz y oportuna de lo que ocurre para esbozar una opinión personal de lo que ocurre y ver a qué parte apoya, en cierta manera. Lo segundo es que Estados Unidos ha reconocido todas las elecciones que han habido en Venezuela. La única que no ha reconocido, y Chile incluye, y hoy se incluye un año, estamos a 20 de mayo, un año de las elecciones de Venezuela. No, eso es falso. Es la una, la podemos verificar. Sí, lo podemos verificar. Incluso Obama, que era un presidente que se suponía que estaba dando paso en relación al reconocimiento del sistema político institucional de los países de nuestro continente. Si eso fuera mentira, Maduro no hubiese gobernado un periodo. No, es que es efectivo porque es a contrapelo de la influencia norteamericana. Es a contrapelo. Y lo mismo ocurrió con la posición norteamericana del punto de vista del respaldo diplomático al acuerdo de paz en Venezuela. Estados Unidos siempre se ha guardado una reserva de violencia en contra de los sistemas democráticos de nuestra región. Sí, yo no entiendo por qué le dan tanto valor o tanta importancia a Estados Unidos. Oye, porque Estados Unidos tiene una influencia política. Venezuela. Tiene una influencia política en este momento porque otros países, le dictó la pauta que reconoce hasta al que presidente asume Juan Guaidó, se han mantenido una postura muy Chávez. pasiva con respecto a lo que pasa. Y si no les gusta el apoyo o el ofrecimiento de Estados Unidos, que dicho sea de paso, no es que ha sido aceptado 100%, sino que se ha escuchado y se han aceptado las opiniones y los consejos de Estados Unidos, Chile debería tener una influencia mucho más fuerte, o debería de aconsejar y debería de proponer una salida como país. En nuestra región, que para mí es un dato de realidad. ¿Y por qué hablamos tanto de Estados Unidos? Porque Estados Unidos no quiere reconocer el multilateralismo que hoy día existe en el planeta y existe en nuestra región. Está en una guerra brutal, déjame terminar, está en una guerra brutal con otra potencia, que es China.
está en una guerra brutal con otra potencia que es Rusia, con la India. Y nos mete a nosotros como patio trasero en una lógica en la cual o nos obliga a tener que respaldar como estados nacionales su política internacional. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que los estados nacionales, los intereses de los estados nacionales de nuestra región se ven súper afectados negativamente por esa política determinante de los Estados Unidos. No es que uno quiera hablar de Estados Unidos por hablar. Bueno, ¿y cómo sacamos a Estados Unidos del horizonte? Que reconozca el multilateralismo, es decir, que reconozca los espacios diplomáticos a partir de los cuales se puede... esperamos un pronunciamiento. El Departamento de Estado se preocupa del Departamento de Estado, bueno, pero entonces dile a Estados Unidos que por un acto de nobleza, digamos... Si no tiene nobleza, hay que enfrentarlo. Bueno, hay que enfrentarlo, tú no tienes alternativa. Es la autodeterminación de Estados Unidos y no hay que meterse en la autodeterminación de los otros países. Es que Estados Unidos, cuando decide, por ejemplo, dar un golpe en Chile, que lo decide incluso antes que asuma el presidente Allende, ¿tú cómo enfrentas eso? Pero ocurrió con las dictaduras en toda la región. Y Estados Unidos dice, yo lo hago en pro de la democracia. Ahora dice, lo hace en pro de la democracia cuando dice, las inversiones chinas en nuestra región son un problema de seguridad nacional norteamericano. Las cosas que ocurrieron en el siglo XX, mucho antes de que yo naciera. Pero existían redes sociales para demostrar que lo que estoy diciendo no es verdad. Bueno, ahí está la zanahoria y el garrote norteamericano, que ha operado muy bien. Y sí, efectivamente, yo creo que Washington responde a sus propios intereses. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que, bueno, no todos los estados lamentablemente... Exacto, no todos los estados lamentablemente concentran en la igualdad en materia de poder. Bien, podríamos estar eternamente discutiendo, debatiendo, conversando, muy interesante, pero tenemos que cerrar el programa. Ahora, si ustedes se quieren quedar conmigo acá, yo feliz. Muchísimas gracias, que estén muy bien. No me imagino.